¿Sabías que hace más de 11.000 años, una civilización tan avanzada que desafiaba toda lógica desapareció en una sola noche? Una ciudad con templos de oro, canales concéntricos y un conocimiento que, según el propio Platón, provenía de los dioses del mar. ¿Pero fue Atlantis solo un mito o el recuerdo de un mundo real borrado por un cataclismo global? Todo comienza con Platón, el filósofo griego que hace más de 2 milenios escribió los diálogos Timeo y Critias, donde describe una gran isla situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Allí existía un poderoso imperio marítimo que había alcanzado tal prosperidad que sus ciudades estaban revestidas de metales preciosos. Sus templos dedicados a Poseidón brillaban bajo el sol, y sus jardines y canales se extendían en círculos concéntricos conectando el corazón de la isla con el mar abierto. Los reyes de Atlantis descendían del dios del mar, Poseidón, y de una mujer mortal llamada Clito. De su unión nacieron 10 reyes, gobernantes de una sociedad en equilibrio, abundancia y sabiduría. Durante siglos vivieron en paz, hasta que la ambición rompió su armonía. Según Platón, los atlantes comenzaron a conquistar otras tierras, dominando pueblos y desafiando incluso a los dioses. Fue entonces cuando, en un solo día y una sola noche, la tierra tembló y el océano se tragó su imperio. Así nació la leyenda. Muchos pensaron que era solo una parábola moral sobre la soberbia humana, pero algunos creyeron que Platón había heredado un recuerdo verdadero, transmitido por los sacerdotes egipcios que hablaban de una civilización desaparecida miles de años antes. Durante siglos, exploradores, científicos y soñadores buscaron la ciudad perdida. En el siglo XIX, el político estadounidense Ignatius Donnelly reavivó el mito con su libro Atlantis, el mundo antediluviano, donde afirmaba que aquella isla fue el origen de todas las civilizaciones antiguas. Según él, los egipcios, los mesopotámicos y los pueblos de América habrían heredado la ciencia y el lenguaje de los atlantes. Su teoría inspiró a generaciones de arqueólogos y aventureros. Con el avance de la exploración marina, nuevas pistas surgieron. Frente a las costas de Bimini, en las Bahamas, buzos descubrieron una extraña formación de piedras rectangulares bajo el mar, conocida como la carretera de Bimini. Algunos científicos creen que son formaciones naturales, pero otros aseguran que son los restos de una construcción artificial hundida hace miles de años. En el Mediterráneo, ruinas sumergidas cerca de Creta, Santorini y Doñana han alimentado la idea de que el relato de Platón pudo inspirarse en la civilización minoica, un pueblo marítimo que desapareció alrededor del 1600 a.C., tras una gigantesca erupción volcánica en la isla de Thera, hoy Santorini. La catástrofe destruyó ciudades enteras y cambió el clima del Egeo. Muchos investigadores creen que ese evento histórico fue la base del mito de Atlantis, un imperio próspero aniquilado por un desastre natural. Sin embargo, el relato de Platón describe una época mucho más antigua, casi 9.000 años antes de su tiempo, lo que lleva a pensar que quizás hablaba de una civilización anterior a toda nuestra historia conocida. Al cruzar el Atlántico, los ecos del mito también se encuentran en América. En los Andes, los pueblos del altiplano mencionan una urbe sagrada, sumergida bajo el lago Titicaca, donde los dioses crearon el mundo. En Mesoamérica, los antiguos mayas hablaban de Aztlán, la tierra blanca de donde vinieron los primeros hombres. Algunos cronistas del siglo XVI llegaron a decir que los pueblos indígenas del continente eran descendientes de los atlantes, supervivientes de un mundo hundido. Incluso el misterioso mapa de Piri Reis, trazado en 1513, muestra costas antárticas sin hielo y detalles geográficos imposibles de conocer en esa época. ¿De dónde provenía ese conocimiento? ¿Y si los atlantes fueron una civilización global cuyos rastros quedaron repartidos en varios continentes? La ciencia moderna también ha aportado datos que alimentan el misterio. Al final de la última glaciación, hace unos 12.000 años, el nivel del mar subió más de 100 metros. Enteras extensiones de tierra quedaron sumergidas, borrando culturas enteras.
En el norte de Europa, entre Inglaterra y Holanda, se descubrió Doggerland, una región que alguna vez estuvo habitada y que hoy yace bajo el Mar del Norte. En la India, frente a la costa de Dwarka, arqueólogos hallaron ruinas sumergidas que podrían tener más de 9.000 años. Y en 2001, un equipo de exploración submarina detectó estructuras simétricas a 700 metros de profundidad frente a las costas de Cuba. Las imágenes de sonar revelaban formas piramidales y caminos rectos que no parecían naturales. Los investigadores no lograron confirmar su origen, pero la posibilidad de una ciudad hundida reavivó el mito con más fuerza que nunca. A lo largo del tiempo, Atlantis se convirtió en símbolo de la perfección perdida y la advertencia eterna. Algunos la ven como una metáfora espiritual, otros como una civilización real que dominó tecnologías olvidadas. Teóricos de la historia alternativa sugieren que los atlantes pudieron haber utilizado energía geotérmica, cristalina o incluso electromagnética, explicando las leyendas sobre piedras que flotaban y templos que brillaban con su propia luz. Otros creen que eran los descendientes de una humanidad anterior al diluvio, cuyos vestigios se hallan en las pirámides de Egipto, las ruinas de Tiahuanaco y las construcciones ciclópeas de todo el planeta. Las coincidencias arquitectónicas, los conocimientos astronómicos y las orientaciones estelares en distintas culturas parecen formar un patrón común que algunos relacionan con un mismo origen. Más allá de las teorías, el mito de Atlantis refleja un recuerdo colectivo, el de un mundo que cayó por su propia arrogancia. Platón lo escribió como advertencia, una civilización brillante que perdió su alma y fue tragada por el mar. Hoy, los océanos guardan miles de secretos que apenas comenzamos a explorar. En sus profundidades yacen restos de ciudades, templos y culturas que el tiempo borró, recordándonos que el poder del planeta puede borrar cualquier huella humana en cuestión de horas. Pero también nos recuerda algo más: la capacidad del ser humano de soñar con lo que perdió y de buscar una y otra vez aquello que el mar escondió. Tal vez Atlantis nunca fue un lugar, sino una memoria. Tal vez está enterrada en las arenas del tiempo, en los mitos de todos los pueblos y en la nostalgia de una humanidad que añora su edad dorada. Cada vez que un arqueólogo encuentra una piedra tallada bajo el agua, cada vez que una leyenda indígena habla de ciudades sumergidas, el eco de Atlantis vuelve a escucharse. Quizá los dioses del mar no castigaron a los atlantes por soberbia, sino por olvidar su conexión con la naturaleza. Y tal vez su legado no se perdió del todo, sino que sigue vivo en la sabiduría de las culturas que sobrevivieron. Así que cuando mires el horizonte y sientas el rumor del mar, recuerda, bajo esas olas podrían dormir los restos de la primera gran civilización humana. Un imperio que amó el conocimiento, desafió a los dioses y fue devorado por su propio orgullo. Atlantis, el espejo en el que la humanidad se mira y se reconoce, una advertencia escrita en las profundidades del océano, un secreto que aún espera ser descubierto. Si te ha intrigado esta historia, dale like, comenta y suscríbete para más relatos fascinantes.